Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. ¿Todo bien con ustedes? ¿Cómo les fue en el día de hoy y ayer? ¿Bien? Qué bueno, qué bueno. Nos alegra poder estar nuevamente aquí con ustedes y compartir la palabra santa de nuestro Dios. Una vez más, agradecer al pastor Abdul, a su esposa Alejandra por la invitación, la oportunidad de estar aquí con ustedes, a los líderes de aquí, de esta iglesia, a los que han acogido. Bueno, Yadiel ya no está aquí, pero yo sé que trabajó un tiempo con ustedes y ha sido de bendición el cuidado y, bueno, las madres y los padres que la ha adquirido y ha alcanzado a tener aquí. Gracias, hermana Sandra, por su cuidado también para con Yadiel, sus atenciones, y gracias a los que ya de alguna manera u otra también han influido para su desarrollo y su crecimiento ministerial y profesional. Que el Señor pague cada día a cada uno de ustedes con grandes bendiciones. Yo estoy un poquito trastornado de la mente, en el sentido de que yo estuve en Turquía y tuve unos 12, 13 días en Turquía como director de ADRA que soy en la República Dominicana. Tuvimos que ir a Turquía. Ustedes saben, el 6 de febrero Turquía fue devastado, una gran parte del mismo, de este país y Siria, por un terremoto, un sismo de 7.5. De manera que cuando este tipo de fenómenos suceden, ellos toman de directores de ADRA, que hemos sido entrenados en algunas áreas, y vamos a esos lugares. En el 2010 con Haití sucedió así, y ahora yo cuando estaban las rondas y estaban moviéndose, yo decía que no me llamen a mí, que no me llamen para ir, pero nos tocó y ahí estuvimos. Turquía tiene, a diferencia en horario de República Dominicana, 9 horas hacia adelante. Si en Dominicana son las 12, allá son las 9 de la noche. California tiene 3 horas hacia atrás en relación a la República Dominicana. Es decir, si allá son las 12 del día, aquí son las 9 de la mañana. De manera que yo llegué de Turquía, duré 3 días en casa y arranqué para acá. De manera que tengo todavía el jet lag, el cambio, ¿verdad? El cruce, y a veces venía ahí con Yadiel y me venía durmiendo un ratito ahí en el carro. Así que damos gracias a Dios por la oportunidad. Permítame leer el texto que está en Génesis, ustedes los tienen ahí en la pantalla, capítulo 22, versos 1 y 2. Permítame hablarle hoy de Cristo como expiador. Cristo como expiador. Dice Génesis capítulo 22, 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriat, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Oramos. Padre bueno, abrimos tu palabra. Habla a cada vida, a cada corazón, a cada persona que a través de los medios, de las plataformas, ha de ver este programa, este mensaje, y tócale para salvación. Que tu palabra no vuelva a ti vacía. Haz tu obra en una vida que ha venido hoy a encontrarse contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted leyó el verso 1, se dará cuenta que el texto comienza diciendo: después de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Bueno, para entender cuáles cosas, había que leer, repasar o recordar el capítulo 21, el capítulo 20, el 19 y esas cosas que están allí detrás. Abraham le había fallado a Dios. Le había fallado a Dios.
En el capítulo 12 usted recuerda que le mintió a Faraón, diciendo que Sara era su hermana. En el capítulo 20 también mintió a Abimelech, diciéndole lo mismo. Abraham se casó con Agar, la tomó como mujer sin consultar a Dios. Y ustedes conocen, ¿verdad?, lo que a raíz de eso, todo lo que todavía hoy, en pleno siglo XXI, estamos viviendo. Luego de eso, el capítulo 21 nos presenta el nacimiento de Isaac. Isaac nació como fruto de la promesa que Dios le había dado a Abraham y a Sara anteriormente. Pero ahí también, en el mismo capítulo 21, aparece nuevamente en el capítulo el personaje de Abimelech, después de que Agar es expulsada junto a su hijo Ismael. De manera que el nacimiento de Isaac está en medio de dos apariciones de Abimelech entre la historia del capítulo 21 y capítulo 20, ¿no? Allí nace Isaac, pero el texto nos dice que después de estas cosas, es decir, después del pecado de Abraham, después de las veces que Abraham le había fallado a Dios, no una vez, varias veces, Abraham le había fallado a Dios. Y ahora Dios le dice a Abraham: dame, ofréceme a tu hijo, tu único. Este pedido de Dios no es un antojo, no es algo antojadizo que Dios se le ocurrió. Déjame decirle a Abraham que me dé su hijo, que me sacrifique su hijo. ¿Por qué usted piensa o cree que Dios le pidió a Abraham su hijo en sacrificio? ¿Se ha puesto a imaginar un poquito? ¿Usted se imagina por qué Dios le hizo ese pedido? Porque si Dios hizo un pacto con Abraham. ¿Recuerdan? Génesis. Dios le dijo a Abraham: este es mi pacto. Si Dios le dice a Abraham: mira, te voy a bendecir. Verso 1 y 2 del capítulo 15 de Génesis. Abraham, mira ahora los cielos, yo te voy a dar, tu galardón será grande, le dice Dios a Abraham. Tu regalo, tu galardón, tu premio será como grande. Mira las estrellas, cuéntala, así será tu bendición, tu descendencia, será una bendición grande. Y Abraham, que Dios le está ofreciendo, le está diciendo: te voy a dar un regalo grande. Abraham dice a Dios: ¿qué es lo que tú me estás ofreciendo? Siendo que yo ando sin hijo. Yo no quiero nada, porque en la mente semítica hebrea, no tener hijos era que usted iba a desaparecer cuando muriera. Sí, el futuro en la mente de un israelita, en la mente de un hebreo era: ¿cómo yo me proyecto el futuro? Teniendo hijos. Porque cuando yo me muera, yo me muero, pero mi legado, ¿me está siguiendo? Abraham le dice a Dios: ¿qué es lo que tú me estás ofreciendo? Siendo que ando sin hijos. Y Dios le dijo: no te heredará Eliezer, el Damaseno que está en tu casa, no, sino que te va a heredar un hijo tuyo, de tus entrañas. Verso 6 del capítulo 15. Y creyó, dice el texto, y creyó Jehová a Dios. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En otras palabras, la salvación de Abraham fue creerle a Dios. Amén. La salvación de Abraham fue que le creyó a Dios. Y ese es el dilema de la humanidad a través de la historia. El hombre no le creyó a Dios en Génesis 15 cuando Dios le dijo: el día que peques y comes vas a morir. Satanás dijo: no vas a morir. El dilema humano está en creerle a Dios.
Y Abraham le creyó a Dios. Y dice el verso 18, en aquel día hizo Jehová, oiga bien, en aquel día, ¿qué día? ¿Qué día? Cuando Abraham creyó. ¿Me está siguiendo? El día que Dios le prometió que iba a hacer un pacto con él y Abraham creyó, ese día, en aquel día, hizo Jehová. ¿Qué hizo Dios con Abraham? Un pacto, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Todo será tuyo. Y dice el capítulo 17, verso 1, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. He aquí mi pacto es contigo, serás padre de muchas. El pacto de Dios con Abraham era que Abraham iba a ser padre. El pacto de Dios con Abraham era que Abraham iba a ser padre. Este es mi pacto que hago contigo, serás padre. Y no se llamará, aquí ahora Dios le cambia el nombre de Abraham, príncipe, a Abraham, padre. No se llamará más tu nombre Abraham, sino que se llamará tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de mucha gente. Usted sabe que Abraham fue padre no porque tuvo un hijo. Abraham fue padre porque Dios lo dijo. ¿Está conmigo? Abraham fue padre no porque tuvo un hijo. Él tuvo un hijo porque creyó que era padre, porque Dios así lo dijo. Dice el texto: y creyó Abraham, y Dios hizo pacto con Abraham porque Abraham creyó. Y Dios es fiel cuando se hace pacto con él. ¿Has hecho pacto con Dios? ¿Has hecho pacto con Dios? Yo espero que si lo has hecho, cumplas con tu parte, porque Dios es fiel. Hizo pacto con el pueblo de Israel. Si usted lee la historia, Éxodo 19, Dios le dijo al pueblo: ¿viste cómo te saqué de Egipto con alas de águila y cómo te traje a mí? Ahora bien, si das oído a mi voz y guardas mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Pero usted sabe que Israel no cumplió, ¿verdad? En Jeremías 31, Dios tuvo que hacer un pacto. Dios dice: miren, porque ustedes invalidaron mi pacto cuando lo saqué de Egipto. Yo alabo el nombre de Dios, porque cuando yo estudio los pactos de Dios en la historia bíblica, yo veo a un Dios que Israel quedó mal, y Dios buscando la manera de hacerlo quedar bien. ¿Alaba el nombre de Dios? Sí. Dios hablando en Jeremías dice: mira, vamos a hacer un nuevo pacto, porque el pacto que hice no sirvió, hagamos un nuevo pacto. Y yo veo allí a Dios buscando la manera de hacernos quedar bien. Aquí Dios hace pacto con Abraham, le llama padre, le cambia el nombre. Pero Dios, que es fiel, le está diciendo a Abraham, al pedirle su hijo en sacrificio, ¿qué le está diciendo Dios a Abraham?
Al pedirle a su hijo en sacrificio, ¿qué le está diciendo Dios a Abraham? ¿Sabe qué está diciendo? El pacto se rompió. ¿Me está siguiendo? Si el pacto que Abraham hace con Dios, que Abraham hace con Dios, era el de ser padre, ahora el hecho de que Dios le esté diciendo a Abraham, sacrifícame tu hijo, le está diciendo, Abraham, faltaste al pacto. Por eso el texto dice, el verso 1 y 2, después de estas cosas, mintió, falló, buscó a Agar, mintió a Abimelech, mintió a Faraón. Abraham, faltaste al pacto. Por lo tanto, al Dios decirle a Abraham, sacrifícame tu hijo, le está diciendo a Abraham, mira, hasta aquí llegó el asunto. Faltaste, pecaste, fallaste. Cuando usted lee la historia, usted se maravilla, porque verso 7 nos dice que cuando iban subiendo la montaña, al lugar del sacrificio, Isaac le pregunta a Abraham, papá, aquí está el fuego y aquí está la leña. ¿Dónde está? ¿Qué cosa? 22:7. ¿Dónde está el cordero? ¿Qué le respondió Abraham? Dios se proveerá de cordero. ¿Usted se ha puesto a pensar en esas palabras de Abraham a su hijo? Cuando uno lo lee, uno piensa, y yo no sé si será el caso suyo, pero yo lo pensé y creí por mucho tiempo, que cuando Abraham le dijo a Isaac, Dios se va a proveer de cordero, Abraham le estaba hablando a Isaac del cordero que apareció. Pero no le está hablando a Isaac de ese cordero que apareció. Al decirle a Isaac, Abraham, su padre, Dios se proveerá de cordero, es decir, de manera provisional, de manera providencial, Dios va a proveer el cordero. Le está diciendo Abraham a Isaac, tú eres el cordero, pero Abraham no se lo quiere decir de manera abierta. Porque ¿cómo llegó Isaac a la vida de Abraham y Sara? ¿Fue por providencia? ¿Fue Dios que se lo proveyó? Cuando ya no habían ¿qué? No habían posibilidades. Humanamente era imposible, no difícil, no. Era imposible que Abraham, ¿de cuántos años? De 99 años, y que Sara ya había pasado todo. Dios le dice a Abraham, te voy a dar un hijo. Está la providencia, Dios proveyéndole a Abraham y a Sara algo que humanamente era imposible. Abraham está diciendo a Isaac, de manera providencial, Dios va a proveer el cordero. Es decir, así como Dios de manera providencial nos dio a ti, tú eres ese cordero. Tú eres la providencia, lo que Dios ha provisto para el sacrificio. Finalmente, Abraham tuvo que decirle a Isaac, el cordero eres tú. Tú eres el cordero que Dios nos proveyó, que Dios nos dio. Y al decirle eso, yo no sé si usted se ha puesto a pensar en Abraham, ya con 100 y tantos años, viejo, su único hijo o el hijo de la promesa, pero el texto habla de su hijo único, aunque tenía Isaac,
aunque tenía a Ismael, Isaac era el hijo único porque era el hijo del pacto, era el hijo de la promesa. Y cuando Isaac le hace la pregunta que Abraham le dice, Dios proveerá de cordero, Isaac entendió que él era el cordero que había de ser sacrificado. Así como tú fuiste provisto de manera providencial por parte de Dios, ahora quiero que sepas que tú eres el cordero que Dios ha provisto para el sacrificio. Fue un momento duro para Abraham. ¿Sí o no? Su único hijo. El hijo del pacto, el hijo de la promesa. Pero encontramos que cuando Abraham va a hacer el sacrificio, va a levanta el cuchillo para sacrificar al hijo, en ese mismo instante, un ángel que hace, lo detiene y le dice a Abraham, no sacrifiques a tu hijo. Cuando Abraham estaba dispuesto, según el texto, a obedecer a Dios a costa de matar a su propio hijo, a su único hijo, como dice claramente, Abraham ahora está dispuesto a obedecer a Dios aún a costa de perder a su único hijo. Lo que no hizo frente a Faraón, dispuesto a obedecer a Dios, decir, ella es mi esposa, lo que no estuvo dispuesto a hacer frente a Agar, lo que no estuvo dispuesto a hacer frente a Abimelech, ahora Abraham está dispuesto a obedecer a Dios aún hasta las últimas, a tal punto de sacrificar a su único hijo. Y podríamos decir que de manera Abraham aprendió la lección, pero ¿a qué altura? ¿En qué momento? Pudo haberlo aprendido antes, cuando Dios lo llamó a obedecerle, a ser fiel al pacto, a caminar con Él, pero como seres humanos, lamentablemente tenemos que esperar hasta consecuencias que son muy, muy dolorosas y extremas en nuestras vidas. ¿Por qué alguien tiene que esperar que un cáncer llegue a su vida para buscar de Dios? ¿Por qué un joven que es llamado a caminar con Dios tiene que esperar que un accidente, que una situación le arranque las piernas, que una situación lo ponga en una silla de ruedas, lo ponga en una condición extrema para luego entonces buscar de Dios? Busquen al pastor, busquen al hermano, alguien que ore por mí, alguien que venga y me unja. ¿Por qué esperar allá? Si podemos hoy obedecerle. ¿Alabas el nombre de Dios? Yo estuve dando unas campañas en un lugar en Dominicana que se dice Moca, en la provincia norte del país, en la parte norte de mi país. Llegué a dar unas campañas. Una niña que creció en la iglesia, nació y creció en los caminos de Dios. Un joven de la mala vida, de las calles, drogas, vicios, pandillas, se propuso que a esa muchacha él se la iba, allá decimos, esa me la doy yo, esa me la llevo yo. Y con 15 años se llevó a la muchachita. Cuando iba a la escuela, en el camino de la escuela a la casa, el muchachito, el muchachito no, el tigre, le decimos tigre, el malhechor, le daba y le decía cosas, y ustedes saben, ¿no? Que a las mujeres les gusta que le digan cosas bonitas. Y si está en esa etapa adolescente, ¿verdad? Juvenil, que le digan cosas bonitas y, como decimos, la ponen a volar en el aire con los encantos. Terminó llevándose a la chica, sacándola de la iglesia.
La mamá sufriendo, sufriendo. Imagínense una madre criando a su niña y ahora viene uno y se la lleva y la sumerge en su mundo. Y esa madre sufría, sufría, sufría. Fue en esa etapa que llegué a Moca a dar las campañas. 15 días antes de yo ir a dar las campañas, la mamá, que estaban regando los volantes, las invitaciones, fue a la casa de la hija a entregarle una invitación. Y el muchacho salió de la casa y si la mamá no corre, si no sale corriendo y busca a alguien donde meterse, la mata. Aquí no venga, aquí yo no quiero. Y la mamá sufría, pero dejó la invitación. Ese mismo día, ese sábado que la mamá fue a llevar la invitación, ellos salieron de parranda ese sábado de noche. Y cuando volvían a la casa, 2, 3 de la mañana, bebidos y pasados con otras cosas por la cabeza, venían en una moto, una pasolita, así le decimos allá, moto barata, económica. Venían y se metieron en una calle de vía contraria. Y vino un vehículo, los tumbó, los llevó. Al joven se le partieron las 2 piernas, un brazo y 2 costillas. A la muchacha, por providencia divina, solamente un brazo. Y algunos rayones, guayones y heridas. Yo llegué 15 días después, 21 días después de dar la campaña. Prediqué la primera semana, unas campañas de 15 días. Se daban en aquel entonces, campañas de 15 días. Y llegamos a dar la campaña. A la segunda semana, como lunes, martes de esa última semana, allá llegaron los 2. A él lo entraron en silla de rueda, sentado, con los pies, no perdió las piernas, simplemente estaban partidas y bien enyesadas, y ahí llegaron los 2, se sentaron. Y Dios usó a este instrumento porque su palabra no vuelve a él vacía. Y cuando yo hice la invitación, llorando, él levantó su mano derecha porque esta la tenía, y las piernas, aceptando que quería que Cristo transformara su vida. Vino la siguiente noche. El viernes en la noche terminamos. Bueno, el sábado terminamos con el bautismo, pero en la noche, el viernes, ellos decidieron ser bautizados. Él decía, un anciano de iglesia dijo, no, a ese no lo van a bautizar aquí, no. ¡Ese! Un historial terrible que tenía el muchacho. Él tiene que dar fruto de arrepentimiento. Y comenzaron y una discusión. Unos decían que sí, otros decían que no. El pastor ahí no sabía qué hacer. Digo, pastor, deme la palabra. Yo no soy el pastor aquí, pero deme la palabra, permítame ayudar aquí un poquito. Y dije algunas palabras y accedieron a que ellos se bautizaran. El anciano, uno de los ancianos que estaba ahí rebelde, dijo, la sangre va a caer sobre usted. Me dijo a mí. Le dije, pues que caiga sobre mí. Pero en el nombre de Jesucristo vamos a bautizarlo, porque un corazón tocado por el Espíritu no debe ser rechazado. Así fue que al otro día, el problema era cómo lo vamos a bautizar, porque tiene las 2 piernas enyesadas. Pero el muchacho llegó, se enrolló las piernas en sábana, en toalla, se puso plásticos, fundas plásticas, se envolvió él en cuantas cosas. Me dijo, métame, y lo metieron al bautisterio por delante. Él y la muchacha los casamos, fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué esperar estar en silla de ruedas?
¿Por qué esperar que la desgracia, que el problema llegue a nuestra vida para buscar de Dios cuando ahora puedes hacerlo? Lo interesante, y le cuento la historia de este muchacho, es porque 2 años y algo después, yo estaba en la capital dirigiendo un departamento de Ministerio de Evangelismo en la Asociación Misión Dominicana del Sureste en aquel entonces. Cuando estoy en una iglesia, en un seminario, terminamos y voy saliendo en el patio de la iglesia, alguien me tapa los ojos por detrás. Y yo digo, ¿cómo está la cosa? No, ¿quién es? Y cuando lo veo, me echo para atrás, ¿y quién eres? ¿Por qué me tapas los ojos? Y dice, pastor, ¿no se acuerda de mí? No. Míreme bien. Pastor, no. Yo soy aquel joven de Moca. Cuando nadie creyó en mí, usted creyó en mí. Y por eso yo estoy aquí. Y le dije, pero vives en Moca, ¿qué haces aquí en la capital? Me dice, yo soy ebanista. Estamos haciendo unos trabajos por ahí, unos hoteles que estaban levantando en Juan Dolio, Boca Chica, más allá, una parte turística del país. Y estamos montando unos gabinetes, unos closets, unas camas. Y oí que iban a dar este seminario hoy aquí, que usted iba a estar aquí, y yo vine porque quiero prepararme, quiero ser un ministro del Evangelio como usted. Wow, hermanos, yo con lágrimas abracé a ese chico esa tarde y alabé el nombre de Dios. Dios es bueno, aún tú vengas al final de tu vida, a la postre de tu vida, Dios te recibe con los brazos abiertos. El cordero que Dios proveyó entre los matorrales era un símbolo de aquel cordero que vendría a ser sacrificado y a darnos salvación y vida eterna. Romanos 3, 23 y 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Sí, hermanos queridos, Dios proveyó el cordero. Abraham iba a sacrificar a su hijo. El pacto de Dios con Abraham iba a ser quebrado, pero Abraham no rehusó. Obedeció, a pesar de que iba a darle muerte a su único hijo. Abraham obedeció. Y su fe le fue contada por justicia. El apóstol Pedro nos dice en 1 de Pedro 1:18, sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Alabado sea el nombre de Dios. Ese cordero es Cristo. Juan en su Evangelio capítulo 1 verso 29, hablando de Jesús, dijo, he aquí el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Y el apóstol Pablo, escribiéndole a los Gálatas, si usted leyó Génesis 21, 22, 1 y 2, que dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Dios le dijo, dame ahora tu hijo, tu único. Y ese término, tu único, ¿dónde más aparece únicamente? En Juan 3, 16. De manera que lo que Dios está diciendo, tu único, Abraham pudo experimentar algo que solo Dios experimentó. Por eso Gálatas 3:8 nos dice, y la Escritura, previendo que Dios había de ser justificado por la fe a los gentiles, dio de antemano, oiga bien, dio de antemano la buena nueva, la buena noticia a Abraham diciendo, en ti
serán benditas todas. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo que el evangelio primero se le predicó ¿a quién? A Abraham. Las buenas nuevas. ¿Y qué es el evangelio? ¿Buenas noticias? Pablo está diciendo que a Abraham, Dios de antemano le predicó, le presentó las buenas nuevas, diciendo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y cuándo fue que Abraham fue predicado el evangelio? ¿Cuándo? ¿Cuándo se le predicó a Abraham el evangelio? Cuando él fue a sacrificar a su hijo. Cuando Dios le dice a Abraham: no mates a tu hijo. ¿Sabe qué Dios le está diciendo a Abraham ahí? Abraham pecó. Dice: después de estas cosas, sí, lo que ya dijimos que pasó, Abraham pecó. Dios está rompiendo el pacto ¿con quién? Con Abraham, porque pecó. Cuando el ángel detiene el cuchillo para que Abraham no mate, le dice: no lo mates. En ese lapso de tiempo, en ese periodo de tiempo que no sabemos cuánto fue, Abraham tragó en seco, porque si hubo pecado y el cordero que va a morir es el que Dios proveyó, es mi hijo, y ahora yo no voy a sacrificar a mi hijo, ¿quién tiene que morir? Abraham, porque la paga del pecado. Es decir, si mi hijo no es el que va a morir, entonces el ángel dice: no lo hagas. Abraham sabía que lo que le tocaba era ¿qué cosa? Morir a él. La salvación no llegó a Abraham cuando el ángel lo detiene. La salvación llegó a Abraham cuando el cordero fue provisto en los matorrales. En otras palabras, esa provisión de Dios del cordero, así como Isaac fue provisto por Dios y fue de alegría para Abraham y para Sara, ahora ese cordero en los matorrales es una bendición de alegría para Abraham y para Isaac, porque uno de los dos era el que iba a morir. ¿Me está siguiendo? Por eso San Juan 8:56 nos dice: Abraham se gozó en ver mi día y lo vio. ¿Está siguiendo? Juan 8:56 dice: Abraham se gozó de que habían de ver mi día y lo vio y se gozó. Amén. ¿Cuándo fue que llegó ese gozo a la vida de Abraham? Cuando el ángel detuvo su mano. No solamente, sino cuando Abraham pudo ver que Dios había provisto un cordero, salvó la vida de su hijo, pero no solamente de su hijo, salvó su propia vida. Y lo que le tocaba a él morir, ahora Dios había provisto. Por eso Abraham se gozó en ver el día del Señor. Y hoy yo quiero decirte que no importa tu pecado, que no importa la vida que has vivido, no importa lo bajo que hayas caído, no importa qué tipo de cosas hayas hecho, Dios ha provisto hoy para ti. Hay salvación para ti en Cristo Jesús. Ya leímos: a quien Dios puso como propiciación para que nosotros fuésemos llamados justicia de Dios en Él. ¿Alabas el nombre de Dios? ¿Alabas el nombre de Dios? Qué linda es la palabra que nos ayuda a ver y a comprender que Dios nos ama a pesar de nuestros errores y a pesar de nuestras vidas. Quiero hoy orar, quiero pedir hoy a aquellas personas que están aquí y que quieren que el Señor expíe, limpie, purifique su vida de pecado, que quieran hacerlo, levántate y quiero orar por ti en esta hora en el nombre de Cristo Jesús.
¿Quieres que Dios te transforme? ¿Quieres que Dios te renueve? ¿Quieres que Dios continúe trabajando en tu vida? ¿Quieres que Cristo hoy llegue a tu corazón? Pues si así lo haces, hoy habrá gozo, como lo hubo por Abraham, en tu vida para gloria del Señor. Ves el día del Señor y te gozas con Él y en su salvación. Padre bueno, gracias por tu palabra, que no vuelve a ti vacía. Gracias por los corazones, gracias por la vida, gracias por los milagros que cada día haces en favor de cada uno de nosotros. Hay amigos que se han levantado aquí. Hay personas que nos están viendo a través de las plataformas y también reciben la invitación y el llamado que tú les haces. Tal vez han fallado, han caído muy bajo en algún vicio, en alguna situación que los ha llevado a pensar que no valen, que ya no pueden continuar, que ya su vida no tiene precio, que no tiene valor. Pero en esta hora han comprendido a través del mensaje de tu palabra que no importa la vida que hayamos vivido, hay en ti perdón y salvación. Alcánzale donde están en esta hora. Toca ese corazón, toca esa vida, toca esa familia y renueva. Haz por ellos lo que por ellos mismos no pueden hacer. Gracias por escucharnos. Oramos. Y al orar queremos decirle a cada vida aquí presente: Dios te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer hoy su rostro sobre ti y que Dios tenga de ti misericordia. Que Dios alce a ti su rostro y Dios ponga en ti paz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.